cuento el efecto. Hola, soy el doctor Ormazábal y ahora vamos a ver la clase de diuréticos. Y los diuréticos son fármacos que lo que van a hacer es aumentar la excreción de sodio. A esto le llamamos usualmente natriuresis, que es la eliminación de sodio por la orina. Y esta eliminación de sodio, ¿cierto?, trae consigo la excreción de agua, porque como dijimos anteriormente, el agua siempre sigue al sodio. Entonces, la excreción de agua secundaria a una eliminación de sodio, esto se llama diuresis, y hablamos ahí entonces de los fármacos diuréticos. Para entender, ¿cierto?, cómo funciona cada uno de ellos, es importante volver y revisar un poco la parte fisiológica del funcionamiento del nefrón. Entonces, para entender la imagen, esto es un nefrón. De la mitad hacia arriba corresponde a lo que es la corteza renal y de la mitad hacia abajo la médula. Si nos fijamos ahora en la parte más proximal, ¿cierto?, a nivel del glomérulo, se está produciendo un ultrafiltrado de sangre, ¿cierto?, que va a formar la orina a una tasa de 120 ml minuto. Y si vamos ahora al final del nefrón, lo que finalmente se excreta en la orina es 1 ml minuto. ¿Qué significa esto? Que a lo largo del nefrón se debe reabsorber agua y la reabsorción de agua sigue los principios de osmolaridad, por lo tanto hay que reabsorber solutos para que el agua, ¿cierto?, vaya con ellos y se logre reabsorber. Entonces vamos a ir por partes. Si vamos ahora aquí a la parte del túbulo proximal, podemos ver, ¿cierto?, que es la parte o la zona del nefrón que tiene mayor capacidad de reabsorción, ¿no? Y vemos que se reabsorbe un 60% del sodio a nivel del túbulo proximal. Y aquí hay otro concepto importante. Cuando yo reabsorbo sodio, estoy reabsorbiendo un ion positivo. Y nosotros sabemos que nuestra carga a nivel corporal es electroneutra. Y yo tengo que mantener, ¿cierto?, esta electroneutralidad. Por lo tanto, cuando se reabsorbe cierto sodio, se tiene que reabsorber con él también algunas cargas negativas. ¿Y qué se reabsorbe a este nivel? Se reabsorbe bicarbonato, más del 95% del bicarbonato se reabsorbe a nivel de túbulo proximal, y se reabsorbe cloro, el 45% del cloro a nivel de túbulo proximal. ¿Y por qué ocurre esto entonces? Porque tengo que mantener la electroneutralidad. Reabsorbo un ion positivo, al mismo tiempo tengo que reabsorber también iones negativos para mantener el balance. Entonces, en esta zona, en el túbulo proximal, es la zona donde más se reabsorbe sodio y más se reabsorbe agua. Y si decimos que se reabsorbe aquí un 60% del sodio, es fácil pensar, ¿cierto?, que también se va a reabsorber un 60% de esos 120 ml en este segmento proximal. Entonces, en este dibujo los números representan un diurético diferente. Entonces acá tenemos que en el túbulo proximal dice que actúa el número 1, que corresponde a los inhibidores de la anidrasa carbónica, que actúa, ¿cierto?, en el túbulo proximal, y aparece el número 2 que corresponde a los diuréticos tipo osmótico, pero dice acá que afectan todo el túbulo. Y vamos a ver, claro, que efectivamente los diuréticos de tipo osmótico, el efecto que ejercen es a nivel de todo el túbulo, no solamente en el túbulo proximal, pero como el túbulo proximal es la zona que reabsorbe más sodio, aparece representado gráficamente aquí. En esta imagen vamos a ir mencionando la zona y los diuréticos que actúan. No vamos a entrar en detalle en los mecanismos, eso lo vamos a ver más adelante por separado cada uno de estos grupos. Bien, entonces vimos el túbulo proximal. Ahora vamos descendiendo, ¿cierto?, hacia la asa de Henle. Tenemos la porción descendente de la asa de Henle que se va, ¿cierto?, ingresando a nivel de la médula renal. Y aquí es importante recordar, ¿cierto?, que a nivel de la médula renal es donde se genera, ¿cierto?, un gradiente osmótico. ¿Qué quiere decir esto? Que la médula renal tiene mayor concentración de sal y urea, y eso permite, ¿cierto?, que se genere un gradiente osmótico que genere los mecanismos de contracorriente. ¿Qué significa esto? Que a nivel del asa descendente de Henle se reabsorbe agua siguiendo cierto gradiente de concentración. Y en esta zona, ¿cierto?, se reabsorbe todo el agua hacia la médula, que actúa como si fuese, ¿cierto?, una esponja que está absorbiendo el agua que pasa por los túbulos, por este gradiente osmótico. Ahora, si nosotros dejáramos que esto ocurriera y no tuviésemos un mecanismo para regenerar este gradiente, en algún momento este gradiente volvería a ser, ¿cierto?, diluido y cesaría el movimiento. Por lo tanto, ahí actúa, ¿cierto?, en el asa ascendente gruesa de Henle, tenemos el mecanismo que vuelve a regenerar este gradiente osmótico. Entonces, aquí a nivel de la asa ascendente gruesa de Henle, que también llaman segmento diluyente, se produce la reabsorción solo de sales. Solo de sales se reabsorbe el 25% del sodio
cloro, y aquí no aparece, pero también potasio para mantener la electroneutralidad. ¿Ya? Entonces, este segmento se llama diluyente. ¿Por qué? Porque en esta zona es solamente permeable a la reabsorción de sales para que se regenere nuevamente este gradiente osmótico. Por lo tanto, como estoy reabsorbiendo solo sales, la orina que queda, ¿cierto?, en el túbulo se empieza a diluir, entonces se le llama segmento diluyente. En este segmento va a actuar, ¿cierto?, el número 3, el diurético número 3, que son los diuréticos de asa, que como dice acá actúan en el asa ascendente gruesa de Henle. Vamos llegando ahora, ¿cierto?, al túbulo contorneado distal, donde hay otra zona donde se reabsorbe sodio. Esta vez se reabsorbe solo el 10% de sodio acoplado a cloro, ¿cierto? Y esta zona, si bien reabsorbe menos sodio, es importante porque aquí en el número 4 actúan, ¿cierto?, las tiacidas, famosa hidroclorotiacida, ¿cierto?, que actúa, ¿cierto?, a nivel del túbulo distal, la parte proximal del túbulo distal. Además podemos ver que se produce a este nivel una reabsorción de calcio que detallaremos cuando veamos las tiacidas. Y ya vamos llegando, ¿cierto?, a la parte más distal del nefrón. Y podemos decir que esta es la parte más proximal del túbulo colector, ¿cierto?, que los mencionaba yo, que algunos llaman segmento conector, ¿ya? Y donde encontramos, ¿cierto?, otra reabsorción de sodio, ¿cierto?, que vemos a este nivel, ¿cierto? Se reabsorbe si bien es poquito sodio. Esta cantidad de sodio que se reabsorbe a este nivel tiene un rol regulador importante. Es aquí donde actúa, ¿cierto?, la aldosterona que mencionamos en la clase anterior. Ahora es importante recordar que aquí se produce una reabsorción de sodio, ¿cierto?, pero a la vez se secreta potasio y protones. O sea, aquí es al revés de los transportadores anteriores que decíamos que se reabsorbía el sodio junto con un ion negativo. Aquí no, aquí se reabsorbe el sodio como ion positivo, pero se secreta, ¿cierto? Se elimina eh, iones positivos como el potasio y los protones. Y este sistema, ¿cierto?, es donde actúa aquí los fármacos ahorradores de potasio o antagonistas de aldosterona, ¿cierto?, que tienen un rol importante aquí y que detallaremos más adelante. Ahora también me gustaría destacar la última sección del túbulo colector, que corresponde a la parte donde se reabsorbe agua, y esta reabsorción de agua es mediada por ADH, hormona antidiurética, ¿cierto?, que lo que hace es instalar aquí acuoporinas, y esas acuoporinas, ¿cierto?, reabsorben agua. Y si ustedes recuerdan, vamos un poquito más hacia atrás, en el asa ascendente gruesa de Henle, ¿cierto?, que era el segmento que diluía, el segmento diluyente, se generaba aquí una orina que era con más agua que solutos, porque aquí se reabsorbía solutos. Por lo tanto, aquí queda agua libre. Y al final esa agua libre que queda en esta zona es la que se va a poder reabsorber en mayor o menor medida en el túbulo colector gracias a la acción de la hormona antidiurética. Ok, ahora un concepto importante. El organismo siempre trata de compensar. Y si yo bloqueo, por ejemplo, aquí la reabsorción de sodio a este nivel, o bloqueo la reabsorción de sodio a este nivel, o a este nivel, es el transportador de sodio que está más distal a donde está el bloqueo el que va a tratar de compensar y va a aumentar su reabsorción de sodio. Entonces, por ejemplo, aquí a nivel del colector proximal va a aumentar la actividad, ¿cierto?, de esta reabsorción de sodio. Y como voy a reabsorber más sodio, por ende, eliminaré más potasio. Y si elimino más potasio, entonces el paciente puede tener hipocalemia. Al mismo tiempo, elimino más protones. Y si elimino más protones, puedo generar alcalosis. Esto explica por qué la mayoría de los diuréticos, ¿cierto?, al actuar bloqueando la reabsorción de sodio en alguna parte del nefrón, la mayoría de estos diuréticos generan como efecto adverso hipocalemia y alcalosis metabólica, ¿ya? Salvo que sea, ¿cierto?, un diurético ahorrador de potasio, como bloquea este canal, obviamente produce lo contrario, produce hipercalemia y acidosis. Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿cierto?, porque nos ayuda a entender un poco por qué se producen estas reacciones adversas. Entonces ahora vamos a empezar a revisar los diuréticos por familia y vamos a partir por el más breve, el más simple, que son los diuréticos osmóticos. Y en este el principal representante es el manitol, que es un azúcar alcohol y que lo que hace en el fondo es actuar mediante la atracción de agua por un efecto osmótico. Por eso se llaman diuréticos osmóticos. Y este efecto osmótico lo que hace es aumentar el volumen urinario.
El principal uso actual que tenemos del manitol no es como diurético, sino que es para disminuir la presión intracerebral en algunos pacientes con síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, para eso vamos a explicarlo en este dibujo de acá. Imagínense que esto que está acá es el cerebro, ¿cierto? Y el cerebro en su interior, ¿cierto? Tiene neuronas. Y esto que está aquí es los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Entonces, cuando hay una condición de hipertensión endocraniana o de edema cerebral, el cerebro está lleno de agua. Supongamos que toda esta X es agua. Entonces, lo que el manitol hace es se coloca endovenoso, ¿cierto? Y empiezan a circular, ¿cierto? Por la sangre, ¿cierto? Varias moléculas de manitol que tienen un alto efecto osmótico, por lo tanto hacen que esta agua salga, ¿cierto? Y de esa manera disminuir la presión intracraniana, ¿cierto? Sacando el agua que tiene en exceso el cerebro. Y esa es su principal acción y el principal uso actual. Por eso que acá dice en las indicaciones, ¿cierto? Disminución de la presión intracerebral. Y también se puede usar, ¿cierto? Para bajar la presión intraocular en algunos ataques de glaucoma, ¿ya? Ahora, imagínense que lo que ocurre acá, este cerebro que está acá dañado, que tiene exceso de líquido en su interior, es porque se rompió un vaso. Se rompió un vaso, ¿cierto? Y empezó a sangrar. Y aquí adentro, en vez de ver agua, es sangre. En ese caso, el manitol está contraindicado, porque si lo indico, ¿cierto? El manitol va a empezar a ingresar a la célula cerebral y va a agravar el edema, ¿ya? Y eso indica, en el fondo, que dentro de las contraindicaciones debe estar también, ¿cierto?, el ACV hemorrágico. Las otras contraindicaciones son la insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar agudo. Y es por lo mismo que explicamos recién, porque acá al administrar este medicamento, ¿cierto? Se atrae agua hacia el intravascular y ese aumento de volemia, un corazón que ya es insuficiente, le va a aumentar el trabajo y la carga y empeora, ¿cierto? La insuficiencia cardíaca y el EPA, por lo tanto no se pueden usar en estos cuadros. Como reacción adversa puede generar hipovolemia aguda, ¿cierto? Si es que lo que hace al final, ¿cierto?, es aumentar el volumen urinario, por lo tanto puede generar también hipovolemia aguda. Entonces el manitol lo encontramos en nuestro medio presente, ¿cierto?, como solución inyectable al 15%, se llama D-manitol. Y como digo, el principal uso, bajar la presión intracraniana. Sigamos ahora con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. El principal representante es la acetazolamida. Y este fármaco, acuérdense que actúa a nivel de túbulo proximal. Entonces, repasemos un poco la fisiología del túbulo proximal para poder entender cómo funciona este medicamento. Primero, orientémonos un poco en el esquema. Aquí hacia la izquierda está la membrana luminal, o sea, aquí donde estoy dibujando la flecha verde es por donde va la orina. Y aquí hacia la derecha está la membrana vasolateral, o sea, aquí es por donde va la sangre. Entonces, para que los diuréticos ejerzan su efecto, tienen que, por algún modo, bloquear la reabsorción de sodio, para que se elimine el sodio, ¿cierto? Y generen su efecto diurético. Entonces busquemos dónde está la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal. Aquí está. En este antitransportador o antiportador, como llamamos, ¿cierto?, que intercambia sodio, reabsorbe sodio, intercambiándolo, ¿cierto?, por un protón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para que se reabsorba sodio a este nivel, tiene que haber un protón que se pueda perder. ¿De dónde se origina ese protón? Ese protón se origina a través de la acción de la anhidrasa carbónica, ¿cierto?, que junta, ¿cierto?, una molécula de CO2 con agua para formar, ¿cierto?, un protón y una molécula de bicarbonato. De ahí se origina, ¿cierto?, este protón. Este protón, ¿cierto?, que se elimina, ¿cierto?, para que se reabsorba el sodio. Yo digo elimina, pero en realidad no se elimina tanto tiempo porque rápidamente se va a reabsorber, ¿ya? Se recicla. Esta no es una zona del túbulo donde se produzca cambio en el pH, ¿ya? Este protón lo que hace es como hacer un ciclo, ¿cierto?, de secreción y reabsorción para echar a andar la bomba. Veámoslo. Lo que ocurre acá entonces es que este protón, ¿cierto?, que se intercambió por sodio, a nivel del lumen se va a juntar con el bicarbonato, ¿cierto?, que también se filtró de la sangre, ¿cierto?, el glomérulo, ¿ya? El bicarbonato, ¿cierto?, es una molécula grande con carga negativa, ¿cierto? El protón tiene carga positiva, por lo cual se juntan, ¿cierto?, y generan ácido carbónico. Este ácido carbónico es una molécula grande que no puede atravesar la membrana luminal.
Por lo tanto, en la membrana luminal del mismo túbulo proximal existe una anhidrasa carbónica luminal, ¿cierto? Hacia el lado, en la membrana, ¿cierto? Que lo que va a hacer es transformar, ¿cierto? O catalizar la reacción de este ácido carbónico a CO2 y agua. Y el CO2 y el agua sí que pueden, ¿cierto? Difundir hacia adentro de la célula y o adentro de la célula hay otra anhidrasa carbónica que es capaz de transformar, ¿cierto? Estas dos moléculas, CO2 y agua, en ácido carbónico que luego se disocia a protón y bicarbonato. Y ahí aparece nuevamente este protón, ¿cierto? Que nos ayuda a mantener la reabsorción de sodio. ¿Qué va a ocurrir con este bicarbonato, ¿cierto? Que también se formó. Este bicarbonato sí se va a poder reabsorber, ¿cierto? Y va a poder, ¿cierto? Actuar como tampón. Entonces, este es el sistema de reclamación, ¿cierto? De bicarbonato. Entonces, veamos qué va a ocurrir ahora cuando usemos la acetazolamida, que lo que va a hacer es inhibir la anhidrasa carbónica. Al inhibir la anhidrasa carbónica, en primer lugar, ¿cierto? Este protón que está acá no se va a formar. Y si no se forma este protón, entonces el antiporte de sodio-protón no funciona. Por lo tanto, este sodio no se va a reabsorber y va a aumentar, ¿cierto? En la orina. Como aumento la concentración de sodio en la orina, ¿cierto? Tengo el efecto diurético, ¿cierto? Porque tengo natriuresis y el agua lo sigue y produzco diuresis. ¿Qué más? Como este protón no se está formando, ¿cierto? Por lo tanto, este bicarbonato que está acá tampoco tiene con quién juntarse. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que a nivel urinario va a empezar a aumentar también la concentración de bicarbonato, que no se va a poder reabsorber. Y como aumento, ¿cierto? La excreción de bicarbonato, genero bicarbonaturia, o sea, eliminación de bicarbonato por la orina. Y acuérdense que el bicarbonato, ¿cierto? Iba a actuar a este nivel, ¿cierto? Para funcionar como tampón del pH. Por lo tanto, si yo pierdo bicarbonato, genero acidosis. Y genero una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo bicarbonato. Entonces, aquí vemos, ¿cierto? En texto, lo mismo que hemos estado explicando. Me da mecanismo de acción, ¿cierto? Inhibe la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Y esto resulta en qué? Disminución de la formación de protones dentro de la célula del tubo contorneado proximal. Por lo tanto, disminuye el antiporte de sodio-protón. Por lo tanto, a nivel luminal aumenta el sodio y el bicarbonato. Aumenta la diuresis. ¿Cuándo los uso? ¿Cuáles son las indicaciones, ¿cierto? de este medicamento? Una de las más importantes, ¿cierto? Es la enfermedad aguda de montaña, el glaucoma y la alcalosis metabólica. Y esto lo vamos a explicar, ¿cierto? En el siguiente diagrama. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona sube a la altura? Me refiero que si estamos acá a nivel del mar, subimos, ¿cierto? Hacia la altura geográfica, me refiero. Por ejemplo, viajamos de aquí a Calama. Bueno, ¿qué ocurre a medida que aumenta la altura? Baja la presión atmosférica. Y al bajar la presión atmosférica, cuando el paciente, ¿cierto? Está respirando, la persona está respirando, va a bajar la presión alveolar de oxígeno. Cómo llegamos a esto lo vamos a ver más cuando veamos respiratorio, ¿ya? Pero por ahora síganme. Si baja la presión atmosférica, baja la presión alveolar de oxígeno, por lo tanto, el paciente tiene hipoxemia. Al presentar hipoxemia, se va a producir una compensación, ¿cierto? El paciente va a tratar de compensar esta falta de oxígeno por hiperventilación. Y al hiperventilar, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que va a disminuir la presión arterial de CO2 y vamos a ver más adelante que el CO2 es un buen transportador de ácido, ¿ya? Por lo tanto, cuando perdemos CO2, perdemos ácido. Entonces, este paciente lo que está teniendo es una alcalosis respiratoria. Aquí hay mucha fisiología involucrada que vamos a explicar, como digo, en mayor detalle cuando veamos el módulo de respiratorio, ¿ya? Me acabo de dar cuenta que cuando nosotros antes enseñábamos esto ya habían pasado por respiratorio, entonces era más fácil hacer la asociación. Pero bueno, ahora síganme nomás. Un paciente va a la altura, baja la presión atmosférica, baja la presión alveolar de oxígeno, el paciente está en hipoxemia, intenta hiperventilar para compensar, pero esa hiperventilación, más que ingresar oxígeno, termina botando CO2, baja la presión arterial de CO2 y produce alcalosis respiratoria. Por otro lado, la hipoxemia también genera vasoconstricción hipóxica. ¿Se acuerdan que la vimos en la clase anterior? Es lo que
todos los vasos cuando hay una condición de hipoxia se vasodilatan, excepto la circulación pulmonar. Y en la circulación pulmonar se produce vasoconstricción ante una zona que está con hipoxia, ¿ya? Entonces esta vasoconstricción hipóxica lo que va a hacer es que me va a aumentar la presión hidrostática de los capilares pulmonares que se abren, ¿cierto? Y eso me puede generar edema pulmonar, ¿ya? Y estas manifestaciones que estamos viendo, alcalosis respiratoria y edema pulmonar, son parte, ¿cierto?, del mal agudo de montaña o enfermedad aguda de montaña, ¿cierto?, que se produce al subir a la altura. Si yo tuviera un fármaco como la acetazolamida, que se indica en este tipo de pacientes, de hecho se indica incluso tomar antes de subir a la altura para aminorar los síntomas que se producen, bueno, la acetazolamida, ¿qué ocurre? Es diurético, por lo tanto me va a disminuir el edema pulmonar y por otro lado me va a compensar también la alcalosis, porque acuérdense que la acetazolamida lo que hace es favorecer la pérdida de bicarbonato, bicarbonaturia, por lo tanto produce acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica me va a servir para compensar la alcalosis respiratoria que se produce por el ascenso. Esa es la principal indicación entonces de la acetazolamida y esto es lo que me explica por qué se produce. Veamos ahora las reacciones adversas, otras reacciones adversas, ¿cierto? Bicarbonaturia, ya vimos que la pérdida, ¿cierto?, de bicarbonato por la orina genera una acidosis metabólica, de que, bueno, aquí en el caso anterior no sirvió, ¿cierto?, pero podría ser un efecto adverso, ¿cierto?, en alguien que no va a la montaña, ¿no? Genera acidosis metabólica, como bloquea, ¿cierto?, la reabsorción de sodio a nivel proximal. Acuérdense que esto se hiperactiva, ¿cierto?, todos los transportadores de sodio a nivel distal, especialmente el del túbulo colector, por lo tanto se secreta más potasio y se genera hipocalemia, como reacción adversa, ¿ya? Se genera hipercalemia por lo mismo, si es que yo disminuyo, ¿cierto?, la reabsorción de sodio, perdón, a nivel proximal, ¿cierto? Acuérdense que la parte proximal del túbulo también se reabsorbía cloro, por lo tanto a nivel distal, ¿cierto?, se mantiene, ¿cierto?, el aumento de reabsorción de sodio y de cloro en los otros transportadores y eso genera hipercloremia. Esto es una acidosis metabólica hiperclorémica. Bueno, más vamos a ver sobre eso en nefro, ¿ya? Parestesia se genera siempre si es que hay alteraciones electrolíticas, movimiento de iones. Siempre que ocurre este tipo de cosas puede aparecer ciertas manifestaciones sensitivas como parestesia. Litiasis renal, ¿por qué? Porque acuérdense que al producir bicarbonaturia, ¿cierto? Yo estoy dejando más bicarbonato en la orina y eso me va a generar un pH en la orina más alcalino, o sea, va a aumentar el pH de la orina. Y cuando el pH de la orina aumenta, eh, el calcio, ¿cierto?, precipita más fácil. Por lo tanto, es más simple o es mucho más fácil que se genere litiasis renal cuando hay un pH alcalino. Entonces, eso puede favorecer la aparición de litiasis renal, ¿no? Y por otro lado también la acetazolamida, ¿cierto?, en su molécula, ¿cierto?, contiene algunos compuestos de sulfa, por lo tanto si hay hipersensibilidad a las sulfas, también puede generar reacción alérgica ante este compuesto. Esto lo vamos a hablar un poquito mejor más adelante cuando veamos la furosemida, y ahí vamos a hablar un poco más de la alergia a las sulfas. Este fármaco está contraindicado en insuficiencia hepática y la presentación clínica que nosotros tenemos disponible viene en comprimido de 250 miligramos de acetazolamida. Bien, ahora vamos a ver uno de los diuréticos más utilizados en la práctica clínica, que son los diuréticos de asa. A esto se refiere, por ejemplo, a la furosemida o la toracemida. Lejos la más usada en nuestro medio es la furosemida. Entonces vamos primero a entender qué ocurre en el asa ascendente gruesa de Henle. Vamos a entender los transportadores, al igual que como hicimos con el diurético anterior. Entonces, hacia el lado izquierdo nuevamente, aquí está la membrana luminal, es decir, aquí está la orina. Y hacia el lado derecho está la membrana vasolateral, o sea, por acá está la sangre. Y los iones se reabsorben en esta dirección, ¿ya? Por lo tanto, tenemos aquí en la membrana luminal del asa ascendente gruesa de Henle un transportador que es de sodio-potasio 2-cloro. Y este transportador, ¿cierto?, lo que hace es reabsorber una molécula de sodio, una de potasio y 2 de cloro para mantener la electroneutralidad, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Dentro de la célula nosotros sabemos que el principal ion, o el ion que está más abundante en el intracelular, es el potasio. Por lo tanto, acá al reabsorber más potasio, este potasio que está extra, digamos, en la célula empieza a filtrar hacia afuera, porque hay mucho potasio ahí, entonces filtra hacia afuera.
Y al filtrar hacia el lado luminal, ¿cierto? Genera un potencial positivo. ¿Qué quiere decir? Que este potasio que está filtrando empieza a dejar aquí alrededor cargas positivas. Quiero que se lo imaginen como si tuviéramos acá el túbulo mirado con un corte transversal. Por aquí, ¿cierto? Va la orina. Y alrededor entonces que está filtrando ese potasio queda una carga positiva que rodea el túbulo. Imagínense que por aquí van viajando iones positivos. Los iones positivos se repelen, ¿cierto? Entre sí. Por lo tanto, volvamos a esta parte de aquí. Este potencial, ¿cierto? Positivo que se está generando en la membrana luminal ejerce un efecto, ¿cierto? Que hace que los iones positivos como el magnesio y el calcio quieran alejarse de aquí y se reabsorban entre medio de las células, ¿cierto? Se reabsorban. Este es el mecanismo por el cual los principales iones divalentes se reabsorben a nivel de los túbulos. Si ustedes se fijan, hasta ahora no hemos visto ningún transportador de magnesio ni de calcio, pero se aprovechan, ¿cierto?, de esta carga positiva que queda en el lumen tubular, producto del efecto de esta bomba, para reabsorberse, ¿cierto?, a nivel intercelular. Entonces, ahora agreguemos a esta imagen, ¿cierto?, la furosemida o un diurético de asa, otro diurético de asa que va a actuar y va a bloquear este transportador de sodio potasio 2 cloro, que también llamamos NKCC por si acaso. NKCC, así se llama este transportador. Cuando se bloquea entonces este transportador, obviamente no voy a poder reabsorber sodio, por lo tanto aumenta el sodio a nivel intraluminar ejerciendo su efecto diurético. Pero tampoco se reabsorbe potasio, tampoco se reabsorbe cloro y no se genera este gradiente positivo, ¿cierto? Que genera la reabsorción de magnesio y calcio. Por lo tanto, también aumento el magnesio y el calcio a nivel intraluminar. Por lo tanto, lo que hace este diurético como efecto adverso es hipotodo. Bota cierto sodio, potasio, cloro, magnesio y va a producir hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia, hipomagnesemia, hipocalcemia. Todo lo que se le ocurra, ¿cierto? Lo van a eliminar por la orina. Entonces veamos esto ahora en texto. Y aquí dice, ¿cierto? El mecanismo de acción de estos fármacos son inhibir el cotransportador sodio-potasio 2 cloro, o sea, el NKCC. Por lo tanto, disminuye, ¿cierto?, el potasio intracelular en el asa ascendente gruesa. Por lo tanto, disminuye el filtro de potasio hacia el lumen, que es lo que le explicaba yo recién con esta imagen, ¿cierto? Si yo inhibo, ¿cierto?, la bomba, ya no genero este filtro de potasio hacia el lumen, por lo tanto, pierdo el potencial eléctrico positivo en el lumen y disminuyo la reabsorción de calcio y magnesio. Aumento la diuresis, ¿por qué? Porque obviamente al inhibir la bomba, ¿cierto?, aumenta también el sodio a nivel luminal. Dentro de las indicaciones de estos fármacos, principalmente son los estados congestivos: edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca, edema. ¿Esto por qué? Por su potente efecto diurético. Estos son diuréticos más potentes que las tiacidas. Fíjense aquí también hipercalcemia. Y esto va relacionado, ¿cierto?, a que su uso, ¿cierto?, produce hipocalcemia para balancear esto, ya que se disminuye la reabsorción de calcio y magnesio, ¿cierto?, por lo que el mecanismo que explicamos anteriormente. Y aquí aparece hipertensión, pero yo creo que queden ustedes con la idea que los diuréticos de asa no son antihipertensivos buenos, ¿ya? Si bien en algunos casos, especialmente en pacientes que tienen aumento, sobrecarga de volumen, se pueden usar y por su mecanismo de acción también bajan la presión, eh, cuando yo tengo un paciente hipertenso no es el primer fármaco que yo pienso, no es de primera línea, ¿ya? A diferencia de las tiacidas que vamos a ver después. Las tiacidas se usan para la hipertensión arterial, pero los diuréticos de asa se usan para depletar volumen. ¿Qué me refiero con depletar? Eliminar el exceso de volumen que tiene una persona. Aquí es importante mencionar otra característica farmacológica que tienen los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa son diuréticos que se llaman que son de techo alto. ¿Qué significa que sean de techo alto? Significa que yo estos diuréticos los puedo aumentar la dosis y a medida que más aumento la dosis, más aumento el efecto. Y puedo aumentar mucho la dosis, tengo alto techo para subir la dosis y de esa manera aumentar su efecto diurético. Es ahí que son tan útiles en estados congestivos, en el cual si la primera dosis inicial no sirve, puedo subirla, irla subiendo, para poder en el fondo depletar al paciente de forma correcta. A diferencia de las tiacidas, que vamos a ver a continuación, los diuréticos tiacídicos son de techo bajo.
¿Qué significa esto? Que no saco nada con aumentar mucho la dosis de las tiacidas porque el efecto va a ser el mismo. Y vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que, por ejemplo, en algunos cuadros como hipertensión arterial u otro, a veces basta con dejarle un poquito de tiacida, ya sea, bueno, la hidroclorotiacida, ¿cierto? Viene de 50 miligramos y a veces basta 12,5 miligramos o 25 miligramos y con eso logro un efecto antihipertensivo y no saco nada con dejarle 100, 120, porque no tiene techo bajo. ¿Ya? A diferencia del diurético de asa, techo alto. Sigamos entonces ahora con las reacciones adversas a medicamentos, las RAM, según el mecanismo que explicamos, ¿cierto? Hipocalemia, acuérdense que se perdían todos los iones colorines, ¿cierto? Por lo tanto, hipocalemia y alcalosis metabólica. ¿Se acuerdan ustedes que cuando aumentábamos, ¿cierto?, la concentración de sodio a nivel luminal tubular, llegaba más sodio a distal, llegaba más sodio al colector, por lo tanto, a nivel, ¿cierto?, ese transportador de sodio empieza a reabsorber más y empieza a excretar más potasio y a excretar más protones, produciendo alcalosis metabólica. Hipocalcemia, ¿cierto?, lo explicamos recién en el mecanismo. Hipomagnesemia por lo mismo, se pierde, ¿cierto?, ese gradiente positivo. Hiperuricemia, esto no lo hemos explicado. Dibujemos aquí simplemente, ¿cierto?, el túbulo proximal. Supongamos que esto es el túbulo proximal. Y aquí está la asa de Henle. A nivel de túbulo proximal, ¿cierto?, existen unos transportadores que secretan ácidos débiles. Uno de estos ácidos débiles que se secreta a este nivel se llama ácido úrico o urato, es lo mismo. Ácido úrico o urato, nombre químico. El ácido úrico es el resultado, ¿cierto?, del metabolismo de las purinas. Y si yo no elimino el ácido úrico por el riñón, se empieza a acumular y eso puede depositar cristales, ¿cierto?, en las articulaciones y generar gota o generar incluso litiasis de ácido úrico a nivel renal. Entonces el urato hay que eliminarlo por el riñón para que no ocurra esto. Y el urato se elimina por estos transportadores de ácidos débiles. ¿Cuál es el problema? Que la furosemida, los diuréticos de asa, también son ácidos débiles, entonces compiten con el urato por los receptores, por lo tanto el urato se empieza a acumular porque eh, la furosemida compite, ¿cierto?, por estos transportadores. Entonces el urato aumenta y este paciente tiene riesgo, ¿cierto?, de generar crisis de gota si es que se mantiene esto en el tiempo. Es ahí que los pacientes que tienen ya antecedentes de gota, uno trata de no usar diuréticos, especialmente las tiacidas, como vamos a ver más adelante, pero la furosemida también podría gatillar crisis de gota compitiendo con estos transportadores. Y esto aplica para cualquier droga que sea un ácido débil. Algunos antibióticos, ¿cierto?, también compiten por estos transportadores y aumentan el ácido úrico. Entonces produce hiperuricemia. Ototoxicidad, no sabemos por qué. Y la hipersensibilidad a sulfas, que habíamos mencionado anteriormente también en los inhibidores de la anidrasa carbónica. Aquí es importante conocer algunos conceptos farmacológicos de las sulfas. Entonces, las sulfas son moléculas, digamos, es un elemento que le da liposolubilidad a los fármacos. O sea, si se está creando, por ejemplo, alguna molécula, agregarle sulfa hace que sea más liposoluble, por lo tanto es más fácil que se transporte, ¿cierto?, entre membranas. Lo que, ¿cierto?, es útil, ¿cierto?, para mejorar las características farmacocinéticas de los fármacos. ¿Cuál es el problema? Que agregar sulfa y tener esta liposolubilidad aumenta, ¿cierto?, la unión a proteínas plasmáticas de los fármacos donde se agregan. Y cabe la posibilidad que al aumentar la unión a proteínas, ¿cierto?, se generen aptenos, ¿cierto?, se comporte como un apteno, ¿cierto? Las sulfas por sí solas no producen ningún daño, pero al unirse a alguna proteína, ¿cierto?, pasa a gatillar una respuesta inmune y generar, ¿cierto?, una reacción de hipersensibilidad. ¿Ya? Acuérdense que un apteno es una molécula pequeña que por sí sola no gatilla no es capaz de activar el sistema inmune, pero cuando se une a alguna proteína, ¿cierto?, se transforma en una molécula antigénica, capaz de gatillar el sistema inmune y generar reacciones de hipersensibilidad. Es ahí que las sulfas están involucradas, ¿cierto?, en varios fármacos, muchos que son de uso clínico habitual, entre ellos, ¿cierto?, los diuréticos como la furosemida, y por ejemplo, vamos a ver después en diabetes que existen unos medicamentos que se llaman sulfonilureas, perdón. Las sulfonilureas, ¿cierto?, que tienen la palabra sulfa en su interior, son un tipo de
hipoglicemiante no insulínico, ¿cierto? Que aumenta la liberación de insulina a nivel del páncreas y también está compuesto por sulfas. Existen las sulfonamidas, que son antibióticos, que también tienen sulfa. Bueno, existe la tiacida, que en la palabra tía, tío, ¿cierto? También tiene que ver con sulfa, tiene un componente etimológico, ¿cierto? Presente, entonces todos los medicamentos que tengan sulfa o que tengan tía, eh, habitualmente tienen sulfa en su estructura. Por ejemplo, el propiltiuracilo también, ¿cierto? Tiene sulfa en su estructura. Y ya vimos que dentro de los diuréticos también están los inhibidores de la anhidrasa carbónica. En fin, muchos medicamentos tienen sulfa en su interior, por lo tanto hay que tener presente este tema y estas reacciones de hipersensibilidad. Y si yo tengo un paciente que es hipersensibilidad a la sulfa, a cualquiera de ellas, inmediatamente se hace hipersensible a cualquier otro medicamento que contenga sulfa en su interior. O sea, si hizo reacción adversa a una sulfonilurea o a una furosemida y es realmente una reacción alérgica a la sulfa, ya no puedo usar ningún medicamento que tenga sulfa en su interior. Respecto a las interacciones, eh, interacciona con los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son unos antibióticos que son muy nefrotóxicos y ototóxicos, ¿no? Interacciona con el litio, interacciona con la dioxina, ¿ya? Para poder entender un poco estos mecanismos de interacción, creo que requieren un poco más de conocimiento, digamos, farmacológico, así que por ahora, fíjense que no se puede usar junto con aminoglucósido, ni junto con litio, ni junto con dioxina. La furosemida, ¿cierto? La presentación, como viene en ampollas de 20 miligramos y vienen comprimidos de 40 miligramos. Ojo acá, los comprimidos son de 40 miligramos y las ampollas son de 20 miligramos, son de menos miligramaje que los comprimidos. Hay que tenerlo presente. Y la furosemida, ¿cierto? Entonces se puede administrar por vía oral y también se puede administrar por vía parenteral endovenosa, ¿cierto? Y endovenosa se puede administrar tanto en bolo como en bomba de infusión continua. Vamos llegando más distal ahora y hablamos con las tiacidas, ¿cierto? Que actúan a nivel del túbulo distal. Y dentro de las tiacidas, ¿cierto? La más conocida es la hidroclorotiacida, que es la única tiacida, digamos, real, propiamente tal. Porque las otras que están acá son, podemos decir, tiacida-like. Son similares a la tiacida, ¿cierto? Son elaboradas similares a la tiacida, pero tienen su mismo mecanismo de acción, ¿ya? Y aquí está la clortalidona, la indapamida y la metolazona, ¿ya? Todas están disponibles y tienen algún uso en nuestro país, pero sin embargo, independiente de esto, la más usada sigue siendo la hidroclorotiazida. Entonces veamos el mecanismo, al igual que en todos los otros diagramas que hemos visto, hacia la izquierda está el lado luminal y hacia la derecha el vaso lateral. Entonces las tiacidas van a actuar en este transportador, cotransportador de sodio cloro, también llamado NCC, transportador de sodio cloro, cotransportador. ¿Qué otra cosa importante? Antes de entrar en el mecanismo, fijarse aquí que aquí a nivel de esta célula, ¿cierto? En el túbulo distal hay un canal de calcio que es sensible a PTH, Sin embargo, la PTH, la paratormona, ¿cierto? Es una hormona peptídica, por lo tanto no se filtra a la orina. Entonces, la PTH tiene que circular, ¿cierto? Y actuar a nivel vasolateral, o sea, por la sangre llega y actúa acá en un receptor de PTH. Aquí actúa la PTH. Y este receptor de PTH es un receptor acoplado a proteína G estimulatoria, GS. Por lo tanto, como es GS, aumenta, ¿cierto?, el AMP cíclico. Como aumenta el AMP cíclico, activa proteína quinasa A. Y proteína quinasa lo que hace es fosforilar este canal y mantenerlo abierto. Es decir, aquí PTH abre este canal mediante un segundos mensajeros, ¿cierto? A través de una cadena de segundos mensajeros mediados por GS para que el canal se abra y reabsorba calcio. Ahora, este calcio tiene la tendencia a quedarse en el intracelular, no tiene ningún apuro por salir, ¿cierto? Por un tema de gradiente. Sin embargo, se puede intercambiar, gracias a este transportador, sodio-calcio, ¿cierto? Por sodio.
¿Qué quiere decir? Que para yo poder reabsorber completamente este calcio hacia la sangre que está aquí, requiero, ¿cierto?, que el sodio ingrese para intercambiarlo por calcio. O sea, requiero mantener un gradiente de sodio que haga que el sodio quiera entrar. ¿Ya? Y ese gradiente de sodio, acuérdense que se mantiene gracias a esta bomba que está acá, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Es decir, gracias a esta bomba, ¿cierto?, que se mantiene sacando sodio o reabsorbiendo sodio, ¿cierto?, hacia fuera de las células, ¿cierto? Mantengo eh, la gradiente para que este sodio quiera ingresar, ¿cierto? E intercambiarse por calcio. Entonces, fíjense qué ocurre si es que yo bloqueo aquí con la tiazida este transportador sodio-cloro. Ya no se va a reabsorber este sodio, por lo tanto va a aumentar el sodio luminal, ¿cierto? Su efecto diurético. Pero en el intracelular, ¿qué ocurre con el sodio intracelular? El sodio intracelular va a disminuir, ¿cierto? Por lo tanto, este sodio que está disminuyendo, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir con esta bomba? La va a estimular. ¿Por qué? Porque ahora tengo menos sodio en el interior de la célula, por lo tanto, el sodio que está afuera va a querer entrar más todavía, porque aumenté la gradiente. Y como aumenté la gradiente, ¿cierto? Va a salir más calcio, perdón, no va a salir, va a ingresar a la sangre más calcio, voy a reabsorber más calcio, por lo tanto voy a generar hipercalcemia. Entonces, esta es la diferencia que tiene el diurético de asa con el diurético tiacídico. Bueno, tiene varias diferencias, pero eh, primero, ¿cierto? La tiacida es menos potente. Segundo, la tiacida, ¿cierto?, es de techo bajo. Y tercero, la tiacida genera hipercalcemia, a diferencia del diurético de asa que genera hipocalcemia. ¿Por qué la tiacida genera hipercalcemia? Por el mecanismo que acabamos de explicar. Entonces, si nos vamos ahora al texto, el mecanismo de acción, ¿cierto? La tiacida inhibe el cotransportador sodio-cloruro, o NCC, lo que produce que aumente el sodio y el cloro a nivel luminal, generando el efecto diurético, ¿cierto? Y además, por los mecanismos que mencionamos anteriormente, aumenta la reabsorción de calcio, generando hipercalcemia. ¿Cuáles van a ser entonces las indicaciones de las tiacidas? Son parte de los antihipertensivos de primera línea, son muy útiles en el manejo de la hipertensión. Se pueden usar agregando a la furosemida en algunos casos de insuficiencia cardíaca congestiva. No es el principal, pero se pueden usar agregando en algunos casos donde hay un poco más de resistencia diurético. En los nefrolitiasis, especialmente si son cristales de calcio, si hay predominio de nefrolitiasis de calcio, ¿cierto? Lo que ocurre, ¿cierto?, es que la tiacida aumenta la reabsorción de calcio y por lo tanto baja el calcio intraluminal, lo que hace que sea más difícil, ¿cierto?, que se precipiten y formen cálculos, o litiasis. Y tiene un uso también en la diabetes insípida nefrogénica que nos vamos a explicar porque nos vamos a complicar un poco la vida en este momento. Más adelante lo van a entender. Pero principal indicación como diurético, ¿cierto? Es antihipertensivo, ¿cierto? Y su potencia diurética, acuérdense que es menor, que tiene techo bajo, a diferencia del afuro que tiene un techo alto. En cuanto a las reacciones adversas, como la furosemida produce hipocalemia y alcalosis metabólica, pero aquí está la diferencia principal, ¿cierto?, en las RAM con la furosemida, ¿cierto? La furosemida produce hipocalcemia, pero las tiacidas producen hipercalcemia, ¿cierto? Producen hiperuricemia, compiten, ¿cierto?, por los mismos canales que secretan, ¿cierto?, ácidos débiles al túbulo proximal. Se le asocia un perfil, ¿cierto?, metabólico adverso. De hecho, hay que tener como algunos libros, algunos textos recomiendan tener precaución en pacientes diabéticos, podrían aumentar, ¿cierto?, la hiperglicemia y la hiperlipidemia. Y tiacida, ¿cierto?, tiene la palabra, ¿cierto?, son también compuestos, tienen sulfa en su estructura química, por lo tanto puede haber hipersensibilidad a sulfa. Interacciones relevantes con la dioxina, producto de las alteraciones electrolíticas que se producen. Y aquí yo no diría tanto que evitar, sino usar, no, pero precaución, ¿cierto? Precaución en pacientes diabéticos, no quiere decir que no los deba usar. Muchos pacientes diabéticos están usando hidroclorotiazida y tienen que usarlo como parte de su manejo, pero si puedo elegir otra droga, genial. Y si no, lo puedo usar, pero con precaución, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que tiene esta asociación a un perfil metabólico negativo, ¿cierto? Tratar de evitarlo. En cuanto a las presentaciones, ¿cierto? Las presentaciones que están disponibles en Chile, viene la hidroclorotiazida, que es uno de los más usados, viene en comprimido de 50 miligramos y además viene asociado a múltiples combinaciones, ¿cierto? Y esas combinaciones tienen usualmente el sufijo
de en su nombre o el sufijo plus. Sí, por ejemplo, está el aratán de. Aratán es losartán y como tiene el sufijo de significa que tiene hidroclorotiazida. Y eso es losartán hidroclorotiazida. Después van a ir conociendo un montón de formulaciones, ¿cierto? Que tienen sufijo de o plus. Y eso usualmente significa que tienen asociado a la molécula principal hidroclorotiazida. Está la clortalidona, ¿cierto? Está disponible en comprimido de 50 miligramos. Y está la metolazona, ¿cierto? Disponible en comprimido de 2,5 miligramos. Y con esto llegamos ya al colector, ¿cierto? La parte proximal del colector. Y vamos a ver los diuréticos ahorradores de potasio, ¿cierto? Que tenemos dos grupos principales. Uno son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, la espironolactona y la eprenona, y los otros son bloqueadores directos del canal ENaC, como el amiloride y triamtireno. Entonces vamos a ir a la parte fisiológica primero, igual que recién. Estamos aquí mirando una célula principal y una célula intercalada, ¿cierto? Del túbulo colector, parte proximal. Y como en todas las imágenes, hacia la izquierda está el lumen donde va la orina y a la derecha está la membrana vasolateral, donde se reabsorben las cosas hacia la sangre. A nivel de la membrana luminal, tenemos nosotros un canal que reabsorbe sodio. Este canal lo llamamos canal ENaC. Y esta reabsorción de sodio, ¿cierto? Genera un aumento de la positividad dentro de la célula que hace que salga potasio hacia el lumen, ¿cierto? Se intercambia por potasio, ¿cierto? A través de otro canal que se llama ROMCA. Y este sodio también se puede intercambiar, ¿cierto? Por protones. ¿Sí? Aquí lo que ocurre, ¿cierto? Es que al ingresar cargas positivas mediante el canal ENaC, para tratar de equilibrar, ¿ciertos? Sale, ¿cierto? Salen protones y sale potasio. ¿Ya? Y a este nivel, a nivel de la membrana vasolateral, va a actuar la aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidal que es capaz de atravesar la membrana, por lo tanto va a unirse a su receptor, el receptor de aldosterona. Y este receptor de aldosterona tiene la particularidad de ser una molécula tipo dedos de zinc, no sé si se acuerdan, que son capaces de activar ciertas zonas promotoras del núcleo, ¿cierto? Entonces, en palabras simples, lo que hace actúa a nivel nuclear y a nivel nuclear es capaz de estimular, ¿cierto? La síntesis o la generación de más canales ENaC o de aumentar, ¿cierto? Su efectividad y su uso, reabsorbiendo cada vez más sodio y al mismo tiempo eliminando más potasio y protones, ¿ya? Entonces, cuando yo uso espironolactona, ¿cierto? O eplerenona, que son antagonistas del receptor de mineralocorticoides, estoy bloqueando a este nivel, ¿cierto? Su receptor, ¿cierto? Por lo tanto, disminuyendo la acción de la aldosterona. Al disminuir la acción de la aldosterona, disminuyo la actividad del canal ENaC, por lo tanto, disminuyo la reabsorción de sodio, aumenta el sodio a nivel luminal. Eso genera un efecto diurético que es muy escaso, ya porque estamos en la parte más distal, ¿cierto? Eh, y esa disminución de reabsorción de sodio obviamente me hace que no elimine hacia el lumen potasio ni protones, generando acumulación de potasio. Es ahí que se llaman ahorradores de potasio, generando hipercalemia y acidosis metabólica, porque retengo protones. Entonces, esos son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Pero también tenemos los otros que son bloqueadores directos del canal ENaC. Y aquí tengo, ¿cierto?, el amiloride y el triamtireno, que bloqueando ese canal también producen exactamente lo mismo: hipercalemia, acidosis metabólica y un efecto diurético menor. Vamos a verlo en palabras. Acá está el mecanismo de acción. El mecanismo de acción son antagonistas competitivos del receptor de aldosterona. Por lo tanto, y los otros, ¿cierto? Estos son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, spironolactona, eplerenona. Y los otros son bloqueadores directos del canal ENaC. Aquí está amiloride y triamtireno. Amiloride y triamtireno. Triamtireno. Entonces, secundariamente, disminuyen la secreción de potasio y de protones, generando hipercalemia, acidosis metabólica y un efecto diurético leve. Entonces, veamos ahora las indicaciones de estos fármacos. En el caso de la espironolactona, se puede agregar a diuréticos que pierden potasio. Por ejemplo, un paciente que está en tratamiento crónico con furosemida y tiene riesgo de hipocalemia, ¿cierto? Y el potasio baja mucho, podemos darle espironolactona para tratar de balancear su efecto y que se logre estabilizar un poco más el potasio. Es uno de los
de las indicaciones. Otra puede ser el hiperaldosteronismo, cualquier condición que produzca hiperaldosteronismo, ¿cierto? Puede ser bloqueado directamente con la espironolactona, que es un antagonista del receptor de aldosterona. Ahora recordad que la insuficiencia cardíaca también, especialmente la contracción de eyección reducida, uno de los mecanismos neurohormonales, ¿cierto? Es la activación del sistema renin-angiotensina de aldosterona, por lo tanto, bloquearlo, ¿cierto? Ha demostrado beneficio clínico y beneficio en mortalidad. Y se usa como tratamiento diurético en la ascitis. La mayoría de las indicaciones, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Lo que uno busca es más el efecto que antagoniza la aldosterona y de esa forma interrumpir un poco el ciclo que produce el daño. Pero cuando hablamos de ascitis, aquí la espironolactona se usa en altas dosis con un efecto un poco más diurético, además de bloquear el eje. Ahí tiene ahí su rol importante en el manejo de esta condición. Ahora, como reacción adversa al bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona, obviamente no secreto potasio hacia el lumen tubular, por lo tanto tengo riesgo de producir hipercalemia, acidosis metabólica, y esto es relevante, tiene un efecto antiandrogénico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la molécula no es tan selectiva, ¿cierto? Solamente para mineralocorticoides, sino que también es capaz de bloquear algunas hormonas androgénicas, ¿cierto? Generando, por ejemplo, reacciones adversas en hombres como ginecomastia, ¿cierto? O en mujeres como acné, hirsutismo, ¿cierto? Que pueden ser bastante molestas. Para evitar, ¿cierto? Estos efectos adversos androgénicos está la eplerenona. La eplerenona no los evita del todo. eh, Tienen menos efectos androgénicos que la espironolactona, pero el problema es que es mucho menos potente que espironolactona. Entonces ahí hay que balancear bien qué es lo que queremos priorizar. Por otro lado, amilorida y triamtireno, la verdad es que la única indicación que tiene es agregarla a un diurético que pierde potasio, ¿cierto? Em, Tendría algún rol, ¿cierto? En la diabetes insípida nefrogénica inducida por litio. Más adelante, especialmente en el nefro, tal vez veamos esto para explicarlo un poco más en detalle. Y como reacción adversa también tiene hipercalemia y acidosis metabólica. Es importante, ¿cierto? Cuando uno usa un fármaco que en su nombre dice ahorrador de potasio, tener precaución. Precaución en mezclarlo con otros fármacos que aumentan el potasio plasmático. Y la espironolactona, ¿cierto? Es parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y usualmente se usa asociado a fármacos como los YECA o fármacos como los ARA o fármacos como los ARNI, que también producen hipercalemia. Entonces hay que tener precaución, vigilar los electrolitos y ver, tratar de hacer que toleren los fármacos. ¿Ya? También hay que tener cuidado en la insuficiencia renal, porque la insuficiencia renal disminuye la excreción de potasio también, se acumula, entonces hay más riesgo de hipercalemia. En nuestro medio, ¿cierto? La espironolactona está disponible en comprimidos de 25 miligramos, la eplerenona está en comprimidos de 25 y 50 miligramos. La amilorida existe en combinación con furosemida, en furosemida amiloride, y aquí este amiloride, ¿cierto? Estaría haciendo el efecto, ¿cierto? De balancear, ¿cierto? La hipocalemia que genera la furosemida, ¿cierto? Con la hipercalemia que produce la amiloride y evitar el efecto adverso, ¿cierto? De la furo, ¿cierto? Y ahí está en una combinación que es de 40 miligramos de furo con 5 de amiloride. Lo mismo el triamtireno, fíjense aquí, está en combinado con hidroclorotiazida, buscando lo mismo que el fármaco anterior, en eh, comprimido de 25-50 miligramos. Y no voy a entrar en detalle con este fármaco que está acá, que es la finerenona, que es una espironolactona 2.0, por así decirlo, que es un antagonista del receptor de mineralocorticoides, pero no esteroideo y que está ahora muy de moda y que ha demostrado grandes resultados, especialmente en nefropatía diabética y también en algunas patologías, digamos, insuficiencia, otro tipo de enfermedad renal crónica y eh, también en algunos casos de algunas patologías cardíacas. Pero vamos a hablar de este en nefrología cuando lleguemos al último módulo, que hay algunos detalles que hablar especialmente en manejo con enfermedad renal crónica. ¿Ya? Está disponible en nuestro país ya, vienen comprimidos de 10 y 20 miligramos y esto lo dejamos entonces pendiente para más adelante. Y para terminar, ¿cierto? Aquí tenemos una tabla donde aparecen las principales familias, ¿cierto? De diuréticos que hemos visto y cómo cambian, ¿cierto? Los electrolitos urinarios y los electrolitos y el pH, perdón, y el pH sanguíneo, ¿cierto? En función, ¿cierto? De su uso. No la voy a explicar, pero la idea es que ustedes la miren, la analicen
y entiendan por qué está ocurriendo, ¿cierto? Por qué aparece lo que dice ahí. Las flechas indican, ¿cierto? Hacia arriba que aumenta, ¿cierto? Hacia abajo que disminuye. Mientras más flechas hayan significa que el efecto es mayor y NC significa no hay cambios. Entonces ustedes después de estudiar esta clase, de entender los diuréticos, deberían ser capaces de explicar por qué, ¿cierto? Se producen estos cambios, ¿cierto? En la orina, ¿cierto? Y en los electrolitos de la orina y en el pH sanguíneo, ¿cierto? Para entender bien cuáles son las diferencias entre los distintos diuréticos. Nos vemos en la